Bueno, les confirmo si se realiza la práctica como tal, pero en primera instancia la dejamos ese día. Posiblemente hagamos dos grupos, un grupo que trabaje la primera hora de la sesión, el otro grupo que trabaje la segunda hora. Si bien es cierto que, bueno, ya, pues bueno, ya no está la restricción, digamos, como de pandemia o de aforo como tal, o bueno, del otro lado del TEC, pues ya se está trabajando al 100% básicamente, pero podríamos trabajar la mitad del grupo en la primera hora, la segunda mitad en la segunda hora, para mejor uso de los equipos, puede ser. Tentativamente dejamos esa fecha y bueno, confirmamos pues a lo largo de la semana. Profe, Dime, te escucho. más bien, es que como tenemos una clase antes, no sé Ajá. Ah, ¿qué si clase tienen? Perdón. tenemos Antes. solidificación. Tenemos solidificación. ¿Salen justo a las 12? Sí, haga de cuenta que tenemos clase de 11 a 12 y enseguida nos tocan las 2 de cinética con usted. Ok. Entonces, de hecho, con una Ajá. compañera estábamos platicando desde la semana pasada porque me comentó que había la posibilidad de que hoy fuera el laboratorio. Ajá. Entonces, casi la mayoría, creo que somos todos los que tomamos la clase, sí, y tenemos una antes, entonces nos tocaría desplazarnos desde como las 9, creo, o 10 al TEC, tomar la clase de solidificación ahí en el TEC y luego entrar a su laboratorio. Ok. Profe, Después de esta sesión, ¿tienen clase en línea todavía? no sé mis compañeros, yo ya termino clase, entonces No. podría desplazarme. No tenemos. No tenemos, profe. Ok. Profe, yo le quería proponer algo. A ver. Bueno, es que estoy viendo el horario Ajá. y los días lunes tenemos transiciones y cinética con usted, Ok. pero antes de esa hora tenemos libre. No sé si haya manera o posibilidad y si todos estén de acuerdo de que se pueda cambiar las 2 horas de cinética el lunes y cambiarlo de lunes al martes y ya tendremos más facilidad por la hora libre que tenemos antes. Sí, profe, esa es una buena Oh, opción. sí, cierto. La cuestión es, ¿todos toman transiciones y todos toman cinética? Sí, creo que sí. Sí, Creo que sí. y más bien todos tenemos la hora libre antes también, sería ver esa cuestión. Ajá. Pues podemos, en ese caso, para no cambiar horas de clases, pues podremos hacerlo. Ah, pero la cuestión es que tienen transiciones antes y si no cambiamos transiciones, pues todos modos tendríamos que tomarla en línea y sería el tiempo para traslado. Pero así como dice mi compañera Vivi, está bien, porque por ejemplo, el lunes tenemos de 12 a 1 transiciones de fase con usted y luego el lunes también de 1 a 2 cinética y hoy de 12 hasta las 2 tenemos cinética, entonces nada más sería de que como que invertir Invertir los los días, sí. Ajá, Ajá. básicamente. Sí, puede ser una opción también para avanzar y para también no interferir en su otra clase el día martes. Se supone que los horarios iban a estar establecidos para que las horas de laboratorio quedaran con una hora antes libre para que pudieran precisamente trasladarse. Algo así creo que como el semestre pasado. Creo que había una hora antes libre y casi todos los laboratorios estaban en la tarde precisamente para que pudieran trasladarse, pero sí me parece una mejor opción cambiar el día. Déjenme ver si efectivamente todos los alumnos de transiciones toman la de cinética y podemos hacer el cambio. ¿Sale? Déjenme checo en la lista más tardecito y les confirmo por la tarde, pero tentativamente podríamos hacerlo así. El Sí, lunes entonces tomar la práctica. sí, sino que hablen ahorita los que no toman las dos materias. ¿Alguien que no tome las dos materias al mismo tiempo? Profe, yo solo he visto que hay una chica, Ajá. creo que es del 2017 de ingreso a la carrera, Ok. que toma una de las dos materias, pero no sé cuál, y no recuerdo su nombre. Ok.
Creo que es Magali. Ok, podemos, bueno, digo, no hay problema, podemos decirle, oye, pues danos chancecito el lunes, con transiciones. Hacemos el cambio nosotros y podemos tomarla sin problema. Me parece que no debería haber mucho problema, pero déjenme identificar quién es, checo la lista, pero tentativamente lo podemos hacer así el día lunes. Está perfecto, profe. Entonces, pues ya nada más estamos atentos a lo que usted nos diga. Ok, les confirmo más tardecito, checo quiénes son los que no toman las dos materias. Les decimos que nos den un chancecito con las transiciones y que nos aprovechamos pues el tiempo, ¿no? De esas 2 horas. ¿Va? De acuerdo. Ok, muy bien. Bien, vamos a seguir con estas cuestiones de interfaces. Estábamos, a modo de recapitulación, pues estábamos analizando dos ecuaciones. Primero que nada, pues analizamos una ecuación llamada la ecuación de Young. Y esta ecuación de Young, pues bueno, asumíamos que teníamos una gota que estaba esparcida sobre una superficie sólida. Y a partir de ahí, pues teníamos 3 vectores que representaban fuerzas interfaciales. Esas fuerzas interfaciales, pues bueno, la fuerza interfacial del sólido con el aire, del sólido con el líquido, del líquido con el aire, y teníamos ahí un vector que me marcaba un ángulo de contacto. Y llegamos a la ecuación de Young, que es la que está encerrada. Tensión interfacial del sólido con el aire es igual a la tensión interfacial del sólido con el líquido, más la tensión interfacial del líquido con el aire, perdón, por el coseno del ángulo de contacto. Esa es la ecuación de Young. Esa la dejamos un momentito y pasamos al siguiente análisis, que es la ecuación de Dupré, donde asumimos que tenemos regiones interfaciales donde vamos a asumir fuerzas de cohesión y fuerzas de adhesión. Primero que nada, asumíamos 2 interfaces, como en la figura 1, 2 interfaces, o 2 fases más bien, perdón, 2 fases completamente diferentes, fase A, fase B, donde en la región central vamos a tener una interfase, y aquí vamos a tener pues una fuerza interfacial, justo entre A y B. Pero teóricamente, si nosotros pues separamos estas interfaces, ahora vamos a tener una fase beta independiente, pero vamos a tener una interfase con el aire. Vamos a tener, por lo tanto, pues una interfase B con gas o con aire. Y lo mismo va a suceder con la región inferior. Vamos a tener una fase A de forma independiente con una interfase con aire o con gas. ¿Y qué asumíamos? Pues en una figura 2. Asumíamos que teníamos una fase única, una fase A en ambas secciones, tanto en la parte superior y en la parte inferior. Teóricamente deberíamos tener pues una interfase A diagonal A, pero en realidad esta no existe porque se trata del mismo líquido. Es como les mencionaba la vez anterior, si ustedes tienen pues un vaso con un poco de agua, y si agregan un poco de agua, se trata del mismo líquido y no podemos diferenciar qué teníamos antes y qué tenemos después. Simplemente representamos esta interfase, pero no existe en realidad. Al momento de separar, pues este líquido en su sección central, pues vamos a tener la misma interfase en realidad. Interfase de A con gas o con aire y la interfase de A con gas o con aire. Y de aquí nosotros asumíamos 2 condiciones, un trabajo de adhesión. ¿A qué se refiere ese trabajo de adhesión? Pues se refiere básicamente a la relación existente entre las interfaces una vez que separamos o que cortamos a la mitad. Observen aquí la figura del lado izquierdo, tenemos fase A, fase B, una interfase y asociado a esta interfase tenemos una energía interfacial. Energía interfacial, fase A, fase B. Y al momento de separar, pues vamos a tener ahora energías interfaciales, pero de la fase A con el aire y de la fase B con el aire. ¿Qué hacíamos? Pues bueno, hacíamos un balance pues de energías de estas tensiones interfaciales y pues básicamente obtenemos que la adhesión
es igual pues a la tensión interfacial entre la fase A y el aire, más la tensión interfacial de la fase B y el aire, menos la tensión interfacial de la fase A y B. Básicamente esto se refiere a que para tener una adhesión de fases, pues estas fuerzas deberían de estar equilibradas. Básicamente la tensión interfacial que se da entre A y B, entre la fase A y B, pues tiene que ser igual a ¿quién? Pues tiene que ser igual básicamente a las tensiones de las fases separadas o de las tensiones interfaciales entre A y el aire, más la tensión interfacial entre B y el aire. Lo que habíamos mencionado, básicamente, ¿qué era la diferencia? ¿Cuál es la diferencia más bien entre adhesión y cohesión? Adhesión se refiere pues a la fuerza necesaria de dos fases para que se mantengan unidas, básicamente, y la cohesión, que es el otro ejemplo, es cuando tenemos una misma fase, cómo las moléculas se encuentran unidas, cuál es la magnitud, digamos, de esas fuerzas intermoleculares para que todo el líquido se mantenga unido, pero estamos hablando de que cohesión se da en una sola fase. Como menciona por aquí la descripción, pues bueno, el trabajo de cohesión es para un líquido simple. Es el trabajo requerido para separar pues una columna de aire. Y era lo que mencionábamos, en realidad pues no vamos a tener ninguna tensión interfacial entre A y A porque se trata del mismo líquido. Entonces por eso asumimos que esto es igual a 0. ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, que en realidad lo que tenemos es esta ecuación. Pudimos representarla sí, representarla como en el caso anterior, donde la fuerza de cohesión pues era igual a la interfase de la fase A con aire más la tensión interfacial de A, porque es el mismo líquido, con aire, menos la tensión interfacial de A con A, pero esta es 0. Entonces, en realidad, pues esta fuerza de cohesión pues nos queda como 2 veces la tensión interfacial de la fase A con aire menos 0, pero bueno, ya no lo representamos y tenemos pues esta ecuación. ¿Sale? Entonces, cohesión se refiere pues al trabajo requerido para separar un líquido pues en dos superficies. Y eso tiene que ver con 2 veces la tensión interfacial de la fase con el aire. Y bien, esto es importante básicamente para tratar de conjuntar las dos ecuaciones. ¿Qué ecuación? Pues primero la ecuación de Young y ahora pues estas ecuaciones de Dupré. Vamos a tener al final pues una ecuación llamada de Young-Dupré. Y vamos a hacer una analogía ahora entre trabajo de adhesión entre un sólido y un líquido. Lo que estamos manejando aquí es un trabajo de adhesión entre dos líquidos de diferente naturaleza. Aquí se trata de un trabajo de cohesión entre un líquido solamente, misma fase. Y ahora vamos a hacer un análisis relacionado con la combinación de dos fases. Vamos a poner aquí en pantalla, vamos a escribir trabajo de adhesión. Entre un sólido y un líquido. Y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a poner que se puede aplicar el mismo razonamiento. Vamos a poner abajo. Se puede aplicar el mismo razonamiento. Para el trabajo de adhesión o para determinar el trabajo de adhesión,
para determinar el trabajo de adhesión entre un sólido y un líquido. Y bueno, vamos a poner aquí que por lo tanto de forma análoga pues vamos a tener lo siguiente. Vamos a poner aquí el trabajo de adhesión entre un sólido y un líquido, pues va a ser igual a la interfase del sólido con el aire más la tensión interfacial del líquido con el aire menos la tensión interfacial del sólido con el líquido. Es similar, de hecho, a la ecuación que teníamos con anterioridad. Es análoga a la ecuación que teníamos de trabajo de adhesión. Que es igual a la tensión interfacial de A con el aire más la tensión interfacial de B con aire menos la tensión interfacial de AB. Esta primera ecuación habíamos dicho que se trata para adhesión entre dos líquidos entre líquidos A y B, y de forma análoga esta ecuación se va a referir pues al trabajo de adhesión o a la adhesión entre un sólido y un líquido. Y bueno, ¿esto a qué se refiere? Pues bajo el mismo esquema aquí lo voy a dibujar así, simplemente. Vamos a suponer que tenemos un líquido. Vamos a suponer que tenemos pues ahora un sólido. Este sólido pues lo ponemos de un cierto color, el líquido lo ponemos de otro color. ¿Sale? Vamos a tener una región interfacial y esa región interfacial pues va a ser, vamos a tener ahí una tensión interfacial entre el sólido y el líquido. Pero también en un segundo instante podemos separar estas regiones y vamos a tener pues ahora el líquido separado del sólido y vamos a generar pues también regiones interfaciales adicionales de forma análoga como lo hicimos en el caso anterior. ¿Qué vamos a tener? Pues bueno, en esta sección donde tenemos ya el líquido separado, vamos a tener en la sección inferior pues una tensión interfacial del líquido con el aire, porque estamos asumiendo que tenemos pues aire aquí. Y en la sección inferior, ya del sólido separado, pues vamos a tener aquí una tensión interfacial del sólido con el aire.
Y entonces, pues bueno, viene derivada la ecuación que tenemos en la parte de arriba. El trabajo de adhesión de esas dos fases del sólido con el líquido, pues es igual a la sumatoria de las tensiones interfaciales una vez que está seccionada esa interfase. Tensión interfacial del sólido con el aire más la tensión interfacial del líquido con el aire menos la tensión interfacial entre el sólido y el líquido. Esta es la ecuación de Dupré, vamos a ponerle acá. Bueno, ambas son la ecuación de Dupré. Vamos a ponerle aquí. Esta es la ecuación de Dupré. Una para fases líquidas completamente y la otra para una fase líquida y sólida. Pero en esencia es la misma ecuación. Y más bien ahora, en un siguiente paso, pues vamos a combinar las ecuaciones, la ecuación de Dupré y la ecuación de Young. Y me dicen cuándo podamos cambiar. Permítame un poquito, profe, por favor. Claro que sí. Profe, y ahorita que termine mi compañera, ¿podría regresar la diapositiva un poquito para tomar la captura? Sí, claro, sin problema. Ya nada más que nos indique Sí, cuando gracias. termine. De nada. Listo, profe, gracias. De nada. ¿Esta lámina te refieres? Sí, esa, profe. Ya, gracias. Ok. ¿Listo? ¿Ya quedó? Sí, ya. Ok, muy bien. Gracias. Perfecto. Bien, me dicen si de este ya podemos cambiar. Muy bien. Sale, vamos a cambiar la diapositiva. Vamos a escribir ahora aquí. Combinando la ecuación de Young y la ecuación de Dupré. Pues vamos a escribir la de Young. La de Young era tensión interfacial entre el sólido y el aire. Esto es igual a la tensión interfacial entre el sólido y el líquido, más la tensión interfacial entre el líquido y el aire por el coseno del ángulo de contacto. Y por otro lado, la ecuación que acabamos de escribir, la de trabajo de adhesión del sólido y el líquido, esto es igual a tensión interfacial sólido y aire más tensión interfacial líquido y aire menos la tensión interfacial del sólido con el líquido. Básicamente lo que vamos a hacer pues es
sustituir ecuación 1 en la ecuación 2 y vamos a tener lo siguiente. Trabajo de adhesión pues va a ser igual a todo lo que tenemos en la ecuación 1. Tensión interfacial sólido líquido más tensión interfacial líquido aire por el coseno del ángulo de contacto más tensión interfacial de el líquido con el aire menos tensión interfacial del sólido con el líquido. Mismo término, si ustedes se fijan, aquí tenemos exactamente este término, tensión interfacial del sólido con el líquido, positivo, lo restamos con este negativo, tensión interfacial del sólido con el líquido, y nos vamos a quedar con simplemente la tensión interfacial del líquido con el aire. Y vamos a poner lo siguiente. Trabajo de adhesión del sólido con el líquido va a ser igual a la tensión interfacial del líquido con el aire por el coseno del ángulo de contacto más tensión interfacial del líquido con el aire, y eso lo podemos simplificar. Tenemos pues el mismo factor y podemos representar este trabajo de adhesión entre un sólido y el líquido pues de la siguiente forma. Tensión interfacial líquido con aire que va a multiplicar a coseno del ángulo más 1. Esta última es la ecuación de Young-Dupré. Vamos a ponerle para una adhesión entre líquido y sólido. Y básicamente, ¿qué nos dice esa ecuación? Bueno, después de mencionar que tenemos diferentes fuerzas interfaciales o tensiones interfaciales, bueno, si tenemos primeramente una gota, recuerden el primer ejemplo que hacíamos, bueno, si tenemos una superficie sólida, si en esa superficie sólida pues tenemos una pequeña gota, vamos a tener diferentes vectores asociados de acuerdo a las diferentes interfaces. Tensión interfacial, sólido-aire. En el caso contrario, tensión interfacial del sólido con el líquido. Y teníamos por aquí pues un vector en función del ángulo de contacto. Tenemos aquí una tensión interfacial del líquido con el aire. Y tenemos por aquí pues un ángulo de contacto θ. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice esta ecuación? Pues bueno, que la adhesión de un líquido a un sólido depende básicamente de qué fuerza interfacial, pues de la fuerza interfacial del líquido con el aire. Las demás, si bien con la ecuación de Young, pues vemos que puede cambiar dependiendo del ángulo de contacto, los vectores y su magnitud van cambiando, se van haciendo
o más pequeños o más grandes, si tenemos ángulos de contacto menores de 90, iguales a 90 o mayores a 90. Pero ya específicamente hablar de la adhesión de una fase líquida a una sólida, pues depende solamente de esa tensión interfacial. Y terminamos el enunciado. La adhesión de un líquido a un sólido depende completamente de la tensión interfacial líquido-aire. Y bueno, obviamente también del ángulo de contacto. Pero básicamente al que vamos a poner especial interés es a este vector de aquí. ¿Me dicen cuándo podamos cambiar? De mi parte ya, profe. Ok. Yo creo que también ya, pues. Bien, cambiamos. Dejamos la misma ecuación. Vamos a poner trabajo de adhesión del sólido líquido. Esto es igual a la tensión interfacial del líquido con el aire, que va a multiplicar a 1 más coseno de teta, es exactamente lo mismo. Y vamos a poner aquí nuevamente ecuación de Young-Dupré. Y vamos a poner lo siguiente. En la ecuación de Young-Dupré, ¿qué pasa si el ángulo de contacto es igual a 0? Vamos a tener entonces pues la siguiente consideración. ¿Qué pasa cuando el coseno de un ángulo es 0? ¿Cuánto nos da el coseno de 0? Pues nos da 1, ¿no? Exactamente. Y dentro del corchete pues vamos a tener pues 1 más 1, y entonces esto quiere decir que el trabajo de adhesión SL va a ser igual a 2 veces la tensión interfacial del líquido con el aire. Y esto en realidad, ¿a qué se parece? Se parece a una de las ecuaciones que teníamos con anterioridad. Cuando analizamos trabajo de adhesión o trabajo de cohesión.
La adhesión de... Más bien la de cohesión ya, profe. Exactamente, es un trabajo puramente de cohesión. Entonces, ¿a qué se refiere esta ecuación? Bueno, nos da un panorama general de cuál es el trabajo de adhesión cuando tenemos una gota, digamos, que se encuentra pues sobre una superficie sólida. Nos dice, ¿sabes qué? Necesito saber cuál es el trabajo interfacial entre el líquido y el aire y necesito el ángulo de contacto, pero recuerden que también el ángulo de contacto, ¿qué implicación tiene? Recuerden estas consideraciones. Si el ángulo de contacto pues es menor a 90, vamos a tener una mayor, vamos a formar pues una película sobre la superficie sólida. Si el ángulo de contacto es de 90, pues vamos a tener una semiesfera. Y si el ángulo de contacto es mayor a 90, pues vamos a tener prácticamente pues una esfera, digamos, perfecta, ¿no? Por decirlo de esta forma. Vamos a ir desde un comportamiento hidrofílico a un comportamiento hidrofóbico. Y ahora, hay una adhesión. Una adhesión pues se refiere a que prácticamente pues adherir algo a una superficie es, en el concepto coloquial, es que se quede pegado, ¿no? Esta ecuación, ¿qué nos dice? Pues bueno, ¿cuál es la energía? ¿Cuál es el trabajo más bien para que dos fases se queden pegadas, ¿no? Si lo quieren ver de esta forma, entre un sólido y un líquido. Y entonces, pues John Dupré dice, pues bueno, necesito el ángulo de contacto y necesito la tensión intrafacial. Pero resulta que si teóricamente, pues ese ángulo de contacto es cero, entonces, pues prácticamente vamos a tener una ecuación, un trabajo que solamente depende de un trabajo de cohesión. Vamos a escribir lo siguiente. Si el ángulo es igual a cero, vamos a poner adelantito de esto, el trabajo de adhesión entre el sólido y el líquido el trabajo de adhesión entre el sólido y el líquido es igual solamente al trabajo de cohesión del líquido. Es exactamente igual al trabajo de cohesión del líquido. ¿Y qué va a pasar? Pues como consecuencia, el líquido puede extenderse sobre la superficie sólida. El líquido puede extenderse sobre la superficie sólida. Y básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos pues el primer ejemplo. Déjenme lo copio aquí para tener el apunte completo. Salvo un momento de la presentación.
básicamente vamos a tener esta condición. Si bien, bueno, aquí el ángulo es de 90, perdón, menor a 90, pero imagínense que este vector de la tensión interfacial entre el líquido y el aire, pues imagínense que ahora pues tiene un ángulo de cero. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros vamos reduciendo este vector, si lo vamos haciendo más pequeño, pues quiere decir que este líquido se va a conformar como una película extendida sobre el líquido. Esto es lo que nos quiere decir. Si este ángulo es cada vez más pequeño, suponiendo que aquí estamos representando pues un ángulo que tiende a cero, ahí tenemos un vector, y si ahora tenemos un vector pues más pequeño, vamos a poner aquí el ángulo θ, y vamos a poner aquí que cuando θ tiende a 0 grados, pues el líquido, es lo que tenemos en morado. El líquido forma una película sobre el sólido. Se forma una película sobre el sólido. Vamos a tener un comportamiento hidrofílico. Comportamiento hidrofílico. Y bueno, ya tenemos la ecuación correspondiente a la adhesión de la película sobre el líquido, que básicamente depende solamente de la cohesión entre las moléculas del agua, básicamente. Se puede decir, las demás fuerzas, si se fijan, pues ya no son importantes bajo este concepto, cuando el ángulo tiende a cero. No es importante la tensión interfacial del sólido con el aire, ni la tensión interfacial del sólido con el líquido, y podemos decir que energéticamente el sistema es indiferente a si el líquido se encuentra en contacto consigo mismo o con el sólido. Es indiferente a si el líquido se encuentra en contacto consigo mismo o con el sólido. Energéticamente es lo mismo si tuviéramos solamente el trabajo de adhesión del líquido en sí mismo en una columna, por ejemplo. Tenerlo en una columna, digamos, pues es energéticamente lo mismo a que tener el líquido formado como una película sobre una superficie sólida. Energéticamente se representa lo mismo, porque ese trabajo de adhesión entre el líquido y el sólido es exactamente el mismo al trabajo de cohesión entre las mismas moléculas de agua, por ejemplo. O bueno, no de agua, de líquido, de este, un líquido cualquiera, ¿no?
Me dicen cuándo podamos cambiar. Profe, en la parte en donde dice que es indiferente, es si el líquido, en la parte de abajo, hacia el líquido. A ver, déjame ver. En la parte amarilla. Ok, ya. Energéticamente el sistema es indiferente hacia el líquido, exactamente hacia el líquido. Hacia el líquido se encuentra en contacto consigo mismo o con el sólido. Ok, profe, gracias. ¿Sale? Son dos, ¿cómo se les puede decir? Dos sentencias diferentes, pero que energéticamente representan el mismo trabajo de adhesión o de cohesión. ¿Listo? Sí, profe. Muy bien. Caso contrario, nos vamos al otro extremo. Y nuevamente escribo por aquí la ecuación. Adhesión de sólido líquido, que es igual a la tensión interfacial del líquido con el aire, que va a multiplicar a 1 más el coseno del ángulo de contacto. Y ahora escribimos lo siguiente. Por otra parte, cuando el ángulo de contacto o cuando θ es igual a 180 grados, pues vamos a tener lo siguiente. Vamos a escribir que el trabajo de adhesión del sólido con el líquido pues va a ser igual a la tensión interfacial del líquido con el aire de 1 más, ¿cuánto es el coseno de 180? Menos 1. Menos 1, y entonces ¿cuánto nos va a dar ahí? 0. 0, exactamente. Vamos a tener tensión interfacial del líquido con el aire y vamos a tener pues menos 1 más 1, esto va a ser 0. Y resulta que entonces pues el trabajo de adhesión entre el sólido y el líquido pues es 0. Y ahorita les pongo la imagen. O bueno, de una vez, déjenme salgo. Y nos vamos al otro extremo. Y bueno, en este caso resulta que el trabajo de adhesión entre el sólido y el líquido es 0. Y podríamos entender que prácticamente ya las fases pues se encuentran prácticamente separadas. ¿Por qué razón? Porque observen este ángulo. ¿Qué pasa cuando, vamos a escribirlo acá, pues cuando θ tiende a ser de 180 grados? Pues ¿qué va a pasar? Pues tenemos la formación de una esfera perfecta, prácticamente. Vamos a poner aquí, se propicia que el líquido
forme una esfera perfecta. En la superficie del sólido. Donde prácticamente pues las fases ya pues casi se encuentran separadas. ¿A qué me refiero? Pues imagínense que tienen una película, no sé, tienen sí, una película cubierta, tienen una superficie más bien metálica y que está cubierta, no sé, por ejemplo, por aceite. No sé, tienen metal, derraman un poco de aceite, lubricante, ¿y qué pasa con ese lubricante? Pues bueno, se empieza a extender, se empieza a formar una capa, empieza a formar pues una película pues en la superficie de ese metal. Necesito pues una energía para retirar esa capa superficial. Y bueno, si tuviera los medios y simplemente fuera algo que pues yo pudiera extraer directamente con mis manos, pues requiere un trabajo, ¿no? Para hacerlo. Es más complicado, ¿no? Porque todo el lubricante pues se va a encontrar ya esparcido, ¿no? A lo largo de toda la superficie. Vamos a tener un ángulo de contacto que va a tender a cero. Pero imagínense el caso contrario, no sé, a lo mejor que ustedes quieren esparcir mercurio, por ejemplo, en una superficie metálica. ¿Qué pasa con el mercurio? Pues el mercurio pues va a formar una esfera y esa esfera no se va a esparcir sobre la superficie metálica, sino que se va a quedar ahí en la superficie. Y prácticamente ya las fases se encuentran separadas. No requeriré ningún trabajo o no tengo ningún trabajo de adhesión. Imagínense que la esferita, pues yo la pudiera tomar con algo, con mis manos, si no se seccionara ese mercurio, y lo puedo separar, ¿no? De una forma fácil, de una forma sencilla. Entonces, pues al momento de que cuando el ángulo θ tiende a 180, se propicia que el líquido forme una esfera perfecta en la superficie sólida, en la cual prácticamente, vamos a poner, pues las fases están separadas. Y vamos a tener un comportamiento hidrofóbico. Vamos a tener un comportamiento hidrofóbico. Y vamos a poner que en la parte superior, vamos a poner aquí que no se requiere un gasto de energía para separar el sólido y el líquido, porque pues prácticamente ya están separados, ¿no? Básicamente, para separar el sólido y el líquido, ¿sale? Este trabajo de adhesión es cero, no se requiere ningún gasto energético para separar el sólido y el líquido porque ya hay un comportamiento completamente hidrofóbico. Y vamos a poner adicional a esto que el líquido no moja al sólido ni se extiende por él. No moja al sólido ni se extiende sobre él.
Y bueno, ¿esto por qué es importante? Estamos analizando pues fenómenos de superficie, y en estos fenómenos de superficie, a pesar de que ahorita lo estamos mencionando simplemente pues como una gota de líquido o un líquido que se tiende a esparcir sobre una superficie, tiene dos opciones: o se conforma como una película o se conforma como una esfera, o tiene un comportamiento hidrofílico o tiene un comportamiento hidrofóbico. En muchos fenómenos podemos tener un comportamiento u otro. Por ejemplo, en aplicaciones de lubricación, por ejemplo, ya más adelante, pues cuando tomen análisis de falla, seguramente, bueno, hay una sección específica que es tribología. Tribología tiene que ver con fenómenos de superficie precisamente, no tan específico como lo que estamos viendo aquí, pero tiene que ver con superficies en contacto. Tiene que ver con fricción, tiene que ver con desgaste. Bueno, la fricción causa desgaste. ¿Y cómo podemos evitar ese desgaste? Pues bueno, se puede evitar con lubricación. Y entonces, ¿qué me será más conveniente para una adecuada lubricación? ¿Me será más conveniente tener una película sobre una superficie, o me es conveniente tener partículas, digamos, por decirlo así, de ese lubricante en la superficie? Pues bueno, si ese lubricante tuviera un comportamiento hidrofóbico que formara pequeñas esferitas en la superficie, pues no me va a ser adecuado, porque yo lo que quiero es cubrir toda la superficie del lubricante, que exista algo que me disminuya la temperatura y que exista algo también que me reduzca el coeficiente de fricción. Entonces, ¿qué me va a ser más adecuado? Pues tener una película. Requiero que el líquido se extienda sobre la superficie sólida. Requiero este concepto. El líquido se extiende sobre la superficie sólida para que tenga una mejor, pues haga un mejor trabajo de lubricación. Por otro lado, existen aplicaciones en las cuales pues ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, la electrólisis del agua, que ya por ahí les mencionaba un ejemplo, un concepto. En la electrólisis del agua, lo que se requiere, pues básicamente es separar pues una molécula puede ser hidróxido de sodio, o puede ser bueno, su nombre lo dice, ¿no? Molécula del agua, puede ser una disolución acuosa. H2O, por ejemplo. Perdón. A lo que voy es que cuando nosotros disociamos esa molécula del agua, pues lo hacemos a través de una superficie. Esa superficie, un electrodo, por ejemplo, pues no necesariamente va a tener una superficie perfecta, sino que va a tener una cierta rugosidad. ¿Sale? Y así lo miramos, pues al microscopio, pues vamos a tener un electrodo que va a tener una rugosidad. Y vamos a tener dos electrodos. En este caso, pues vamos a tener primero un cátodo. ¿Sale? Tenemos una superficie acuosa, tenemos una superficie sólida, pero no me va a interesar, por ejemplo, la interfase sólida y la líquida, sino la que me va a interesar va a ser la superficie o la interfase más bien del sólido con gas. ¿Por qué razón? Porque derivado de la disociación, pues de esta molécula, pues vamos a tener H2 y vamos a tener también la liberación de oxígeno. ¿Sale? Vamos a tener la separación. Obviamente, pues vamos a tener dos moléculas más de H2 en comparación con la de hidrógeno por la estequiometría de la molécula. Pero al final de cuentas son gases. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí se va a formar pues una pequeña esferita de hidrógeno, de H2, pero no nada más una, se va a empezar a formar pues otra esferita por aquí.
¿sale? Vamos a tener otra molécula de hidrógeno y así sucesivamente. Entonces, estas burbujitas de gas, digo, por la naturaleza del gas de hidrógeno, se van a conformar como una superficie, pues básicamente podremos decir que hay un comportamiento de formar pues una interfase esférica con relación a la región de la fase sólida. ¿Y qué va a pasar? Pues que estas burbujitas van a formar una capa alrededor del electrodo y estas pues se van a liberar a la atmósfera. O bueno, si tenemos un colector de hidrógeno, pues yo puedo almacenar este hidrógeno. Directamente no es como una aplicación como tal, sino es la naturaleza misma de la molécula, pero ahí estamos hablando de que hay un ángulo de contacto que tiende a ser igual a 180 y derivado de eso, pues no hay ninguna adhesión entre la molécula del H2 con el sólido, con el cátodo en sí. Como no hay ninguna adhesión, pues ¿qué va a pasar? Pues no se requiere ninguna energía para separar estas fases. No se requiere un gasto energético para separar, en este caso, el hidrógeno del sólido. ¿Qué requiero? Sí requiero energía para hacer esta separación. Solamente requeriré energía para separar, pues, la molécula del agua. Ahí sí, pues necesito aplicar una diferencia de potencial para propiciar la disociación de la molécula. Pero no requiere un gasto adicional para separar la interfase de gas con el sólido, sino que, pues como se está formando una burbujita, es una burbujita perfecta, pues va a ocurrir esto, que el trabajo de adhesión pues es igual a 0. Son dos ejemplos, básicamente, de cuándo podemos tener un caso y cuándo podemos tener otro. En algunos casos, hay algunos tipos de líquidos que son los surfactantes. Esos surfactantes pueden cambiar la tensión superficial, digamos, de su misma estructura, dependiendo de la naturaleza del mismo compuesto que van a hacer, o que tengamos un comportamiento en algunos casos de formar películas, en algunos otros casos de formar burbujas, y un caso muy común son los jabones, ¿no? Por ejemplo, los jabones o los detergentes, pues ustedes saben, ¿no? Que en contacto con agua, pues, ¿qué sucede, no? Si empiezan a frotar, por ejemplo, pues sus manos y ya tienen un poco de jabón, pues la tendencia es a formar burbujas. ¿Por qué razón? Porque estas burbujas, este tipo de surfactante, pues va a generarme una condición similar a la que les acabo de explicar. Y que bueno, de hecho es un tema que viene enseguida de el análisis de los surfactantes, ya como aplicación de estos dos conceptos, ¿no? De adhesión y de cohesión. Bien, me dicen cuándo podamos cambiar. ¿Listo? Yo creo que ya, profe. Ok, muy bien. Sale, vamos con la siguiente diapositiva. O bueno, con la siguiente lámina. Y vamos a escribir esparcimiento de un líquido en la superficie de otro. Aquí lo que analizamos pues con anterioridad pues básicamente fue pues analizar primero en la ecuación de Young, pues analizamos una superficie, un líquido sobre una superficie sólida.
En la ecuación o en la deducción de la ecuación de Dupré, pues analizamos dos fases líquidas completamente, pero después hicimos la analogía para tener también pues la adhesión entre un sólido y un líquido. Juntamos las dos ecuaciones y ahora vamos a ver, vamos a regresar al análisis de el esparcimiento de un líquido sobre otro. Vamos a poner aquí, perdón, vamos a poner aquí esparcimiento de un líquido sobre otro. Y vamos a poner lo siguiente. Si una masa de líquido inmixible inmixible, inmisible, y más ligero se coloca sobre agua limpia, se presenta una, o se forma más bien, se forma una capa de espesor apreciable. Apreciable, con C. Y vamos a tener pues también diferentes consideraciones. Si nosotros tenemos pues o queremos realizar una, bueno, tenemos agua por ejemplo, y si nosotros en esa agua colocamos un líquido inmixible en agua, aceite por ejemplo, pues se va a formar una pequeña capa, una pequeña película, digamos, pues en la superficie del agua. Pero esta superficie pues también va a tener una ligera forma, ¿no? Digamos, ¿cómo la podemos observar? Puede ser que a lo mejor parte de esa capa de aceite, por ejemplo, pues a lo mejor se encuentra una sección ligeramente por debajo del nivel del agua. Puede ser que no necesariamente se encuentre por debajo del nivel del agua, a lo mejor se encuentra ligeramente arriba o se empieza a distribuir, ¿no? A lo largo de la superficie del agua. Algo similar a lo mejor a lo que hacíamos con la analogía de tener pues una gota sobre un sólido. O se forma una película o se forma una esfera. ¿Qué va a pasar entre dos líquidos? O también, o se forma una película o las fases están completamente separadas, o a lo mejor ligeramente la fase de aceite a lo mejor se encuentra ligeramente sumergida, digamos, pues a partir del nivel de la superficie del agua. Y vamos a poner las siguientes consideraciones. Si tenemos pues una masa de líquido inmixible, más ligero, se coloca sobre agua limpia, se forma una capa de espesor apreciable. Y vamos a tener pues las siguientes consideraciones. Pues a lo mejor como consideración 1, esta masa de líquido inmixible permanece como lente puede ser a lo mejor con una forma cóncava.
Puede ser que se forme una película delgada. Una película delgada que se distribuye uniformemente sobre la superficie. Que se distribuye uniformemente sobre la superficie. Se puede formar simplemente una monocapa. Vamos a poner acá, se forma una monocapa. Similar a la película delgada, solamente que la película tiene una distribución uniforme, digamos, pues a lo largo de toda la superficie del agua. Y en el caso 3, pues simplemente se forma una monocapa, pero no necesariamente se distribuye de una forma uniforme. Se forma una monocapa y vamos a poner aquí que no necesariamente se distribuye de una forma uniforme o se distribuye uniformemente. Y bueno, derivado de este concepto viene, o bueno, derivado de este pequeño análisis, viene un concepto llamado coeficiente de esparcimiento. Y vamos a poner abajo que dependiendo de la forma de esparcimiento y del área cubierta, y del área cubierta del líquido inmixcible, pues vamos a conocer un coeficiente de esparcimiento. Coeficiente de esparcimiento. Bien, hay otro factor más, otro factor adicional, ya entre líquidos, ¿sale? El caso que vimos anteriormente, el de Young-Dupré, era entre un líquido y un sólido. ¿Cómo se esparce básicamente? Pues el líquido sobre el sólido, como una película o como una esfera, dependiendo del ángulo de contacto. Y ahora, pues de forma análoga, tenemos el esparcimiento de un líquido sobre otro. Dos líquidos que forman pues una mezcla heterogénea, líquidos inmixcibles, pues el líquido más ligero, de menor densidad, pues puede formar una lente, una forma cóncava, puede formar una película delgada completamente distribuida, o puede formar también una película delgada, una monocapa, pero que ésta no necesariamente se distribuye uniformemente sobre la superficie del agua. Y relacionado con esto vamos a tener un coeficiente de esparcimiento.
y me dicen cuándo podemos cambiar. Ya, profe. Muy bien. Ok, muy bien. Y bueno, vamos a escribir ahora en la otra diapositiva, ya casi finalizamos por hoy. Vamos a poner aquí coeficiente de esparcimiento. Y vamos a poner se produce extensión de un líquido inmiscible A sobre otro B. Si el trabajo de adhesión es mayor al de cohesión. Si el trabajo de adhesión es mayor al de cohesión. Y vamos a tener una ecuación asociada a esto. El trabajo de adhesión menos el trabajo de cohesión. Esta relación tiene que ser mayor a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener, pues, básicamente, pues, una relación positiva. ¿Y esto qué implica? Pues implica que el trabajo de adhesión sea mayor que el trabajo de cohesión. Y vamos a poner aquí lo siguiente. Pues el trabajo de adhesión básicamente pues me representa la fuerza de atracción básicamente tiene que ver con... Sí, vamos a dejarlo así como representa. Representa la fuerza de atracción entre dos líquidos, en este caso A y B. Y el trabajo de cohesión pues representa la fuerza de atracción entre moléculas del mismo líquido. Representa la fuerza de atracción entre
entre moléculas del mismo líquido. ¿Y esto a qué se refiere? Pues bueno, nos está indicando aquí esta relación que el trabajo de adhesión, para que un líquido se pueda extender sobre otro, el trabajo de adhesión debe de ser mayor al de cohesión. ¿Por qué razón? Pues la misma adhesión va conformando o va tratando de, digamos, de distribuir pues al líquido como una película sobre su misma superficie. Y si nosotros, por ejemplo, tenemos, pues, no sé, agua, una superficie, vamos a representarla como si fuera agua. En esas mismas moléculas del agua, pues vamos a tener un trabajo de cohesión. Entre el mismo líquido. Pero, ¿qué va a pasar? Pues si tenemos otra sustancia, esta sustancia, pues bueno, va a esparcirse sobre el agua. Vamos a poner que es aceite, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues vamos a tener un trabajo de adhesión en esta interfase. Y si se dan estas condiciones y el trabajo de adhesión pues es muchísimo mayor al trabajo de cohesión, ¿qué va a suceder? Pues bueno, el aceite se va a mantener pues esparcido sobre el agua, se va a mantener ahí, se va a mantener como una película. Si en algún momento pues el trabajo de cohesión llega a ser mayor, pues vamos a tener un coeficiente de esparcimiento menor o negativo. Y eso significa que entonces el aceite se conformaría como una esfera. Bien, eso lo podemos retomar el día de mañana. Creo que mañana nos toca clase también. Ahorita simplemente nos quedamos con esto. Un líquido que es esparcido sobre otro y estos no se mezclan, pues vamos a tener un esparcimiento. Y ese esparcimiento está dado por la relación en azul. ¿Sale? Hasta aquí nos podemos quedar y mañana retomar estos conceptos. Trabajo de adhesión menos trabajo de cohesión tiene que ser positivo y mayor a 0 para indicar que el líquido se extiende sobre una superficie líquida también. De acuerdo, profe. Muy bien. ¿Alguna Profe, duda, pregunta? Dime, te escucho. yo sí tengo una duda, respecto ahorita A a ver. lo que dijo de que si el aceite se comportaba como una esfera, dijo el aceite se comportaría como una esfera, pero no entendí esa parte. Ok, me refiero a lo siguiente. Digo, sabemos que el aceite no se comporta de esa forma, ¿no? Pero en el caso hipotético es que nosotros tuviéramos, pues, agua, por ejemplo, ¿y qué pasaría si tú agregas a lo mejor aceite a esta superficie, a esta agua? A lo que me refería es lo siguiente: si en lugar de que el aceite forme, pues, una película y en lugar de eso te forma una esfera, pues aquí ya las condiciones de trabajo cambian. Ya no vamos a tener aquí pues una adecuada fuerza o trabajo de adhesión, sino más bien que el aceite va a tener un trabajo de cohesión mucho mayor al de adhesión con el agua, por ejemplo. A eso se refiere, son dos condiciones similares a las que veíamos aquí, por ejemplo, pero aquí lo estamos viendo con relación al con relación al ángulo de contacto. Si es 0, formamos una película. Si tiende a ser 180, formamos una esfera. Ahora vamos a ver algo similar, pero con relación a un coeficiente que es llamado de esparcimiento.
y ese coeficiente de esparcimiento tiene que ver con el trabajo de adhesión y de cohesión. Adhesión siempre es entre dos fases diferentes y cohesión es entre una misma molécula de un solo líquido. Si la cohesión del aceite es muy grande, va a superar al de adhesión entre el aceite y el líquido o el agua, y entonces va a tender a formar una esfera. Eso no sucede en la realidad, pero es un caso hipotético, ¿no? Que el trabajo de cohesión del aceite sea más grande que el de adhesión al agua, por ejemplo. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, entonces básicamente en eso que explicó mi compañero aplicaría como las condiciones al contrario. Al contrario de la condición anterior, ¿te refieres a la del ángulo de contacto? Ajá. ¿Por qué razón? Al contrario. O bueno, más bien, no, a ver, déjame leer. No, más bien que la fuerza de cohesión del aceite fuera mayor que la del agua. Ok, sí, creo que ya te entendí. Mira, yo puse la fuerza de cohesión aquí abajo representando a la del agua, pero en realidad también el aceite va a tener aquí una fuerza de cohesión, ¿sale? Porque recordemos que la fuerza de cohesión se da entre líquidos de la misma naturaleza. Entonces, el aceite tiene su propia fuerza o trabajo de cohesión, el agua tiene su propio trabajo de cohesión, pero entre los dos sí van a compartir el de adhesión, ¿sale? Aquí justo en la interfase sí se va a compartir esta, la de adhesión. Entonces, el agua es como el sistema de referencia, por decirlo así, es el que vamos a tener en mayor cantidad, pero en realidad, más bien, el que deberíamos de analizar y de forma correcta es este de cohesión, el del aceite, por ejemplo, con el de adhesión entre el agua y el aceite. Más bien, a este es el que nos vamos a referir. Si la cohesión del aceite es muy grande, pues se va a hacer bolita, se va a hacer una esfera. Si la cohesión del aceite no es tan grande, pues simplemente se va a esparcir sobre el agua y vamos a tener una mayor adhesión. Básicamente, a eso se refiere. Ah, ok, profe. Sí, está bien. Gracias. Pero creo que más bien debí de explicarlo así. Bien, jóvenes, pues, ¿alguna otra pregunta? No, profe, todo bien, gracias. Sale, pues, jóvenes, cuídense, que estén bien. Bonita tarde a todos. Gracias. Nos vemos Igualmente, mañana. profe. Bueno, Nos vemos al Gracias, profe, rato. hasta mañana. Nos vemos en fallas, a los que toman fallas conmigo. Hasta luego.